Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. En esta parte vamos a estudiar la función cuadrática. Vamos a analizar las características y los pasos a seguir para su estudio. Ok, comencemos. La función cuadrática es la función real de variable real tal que a la variable x le corresponde como imagen un polinomio de segundo grado. Así, esta función viene definida de la forma f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son los coeficientes de esa función, que son tres números que pertenecen a los números reales, y teniendo que a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si a vale 0, deja de ser una función cuadrática. Veamos ahora cómo reconocer funciones cuadráticas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la función tenga por lo menos una variable x elevada al cuadrado. Ok, veamos algunos ejemplos de reconocimiento. Tenemos aquí el ejemplo a, tenemos esta función que tenemos aquí, y igual a menos 3x cuadrado menos 2x más 1. ¿Es una función cuadrática? Sí, porque por lo menos tengo este término que está aquí, elevado, la x está elevada al cuadrado. Y fíjense que si quisiéramos reconocer los coeficientes a, b y c en esta función cuadrática, tenemos que a, que es el término que me acompaña a la x al cuadrado, es menos 3, porque viene con todo y el signo. B, que es el término que me acompaña a la x, es menos 2. Y c, que es el término independiente, vale 1. O sea, por lo tanto, es una función cuadrática. Veamos el segundo ejemplo. Y igual a menos 8x cuadrado más 5. ¿Es una función cuadrática? Sí, porque tengo aquí un término elevado al cuadrado. Y como ese término es lo que me acompaña a la x al cuadrado, ese coeficiente menos 8, por lo tanto a va a ser igual a menos 8. No tengo término que me acompañe a la x, no tengo término x, por lo tanto b vale 0 entonces. Y 5 es el coeficiente, que es el término independiente, que corresponde al término independiente. O sea que sí es una función cuadrática. Veamos el ejemplo C. ¿Es una función cuadrática esta que tengo aquí? Sí lo es. ¿Por qué? Porque tengo un término elevado al cuadrado. En este caso solamente tengo a, el coeficiente a que me acompaña de x al cuadrado, y no tengo más nada en esa función. Por lo tanto, a vale 5, b vale 0 porque no aparece, y c vale 0 porque tampoco tengo término independiente. Por lo tanto, sí es una función cuadrática. Veamos ahora el último ejemplo, el D. Tenemos y igual a menos x más 5 elevado al cuadrado. Resolvemos este cuadrado que tenemos aquí y nos queda y igual a menos x más 5, más 25. ¿Es una función cuadrática? No, porque no tengo ningún término que esté de x, ninguna variable x que esté elevada al cuadrado, por lo tanto no es una función cuadrática. Como no tengo término elevado al cuadrado, a vale 0, porque 0 por x al cuadrado me da 0. Y cuando la a vale 0, no es más que esta función que tengo aquí, no es más que una función afín. Bien, pasemos ahora a ver el estudio de la función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Todas las funciones y igual a x cuadrado más bx más c conducen a la gráfica de una parábola, en donde a, b y c, que pertenecen a los reales, y teniendo que a es diferente de 0. Así los valores de a, b y c, que son los coeficientes, conducirán a diferentes posiciones y formas de la parábola. Veamos ahora los pasos a seguir para el estudio de una función cuadrática. El primer paso que tenemos que ver es lo que se refiere a la concavidad. Fíjense, si el coeficiente a es mayor que 0, la concavidad es hacia arriba. Y existirá un punto mínimo, que es este que está marcado aquí en rojo. Y tenemos estos tres casos. Cuando tengo como solución dos raíces, que fíjense, es cuando la curva me corta al eje x en dos puntos, teniendo una sola raíz, que es cuando la curva me corta al eje x en un solo punto, o ninguna raíz cuando la curva no me corta al eje x. Y el caso cuando el coeficiente a es menor que 0, entonces la concavidad es hacia abajo, fíjense, y existirá un punto máximo, que es este que tengo aquí en rojo también. En este caso también obtendré dos raíces también, que fíjense, mi curva me corta al eje x en dos puntos. Este otro caso, que es donde la curva me corta el eje x en un solo punto, tendré una sola raíz. Y cuando la curva no me corta el eje x, que no tengo ninguna raíz. El siguiente paso será el dominio. Lo tenemos aquí. El dominio será el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Eso quiere decir que el dominio siempre va a pertenecer a los números reales. O sea, son todos los números reales. Y el siguiente paso es el punto de corte con el eje y. Fíjense, ¿y cómo conseguimos ese punto de corte? Igualamos la x con valor 0, con el valor 0, x igual a 0, en la función cuadrática. Sustituimos donde está la x, sustituimos el valor 0, y fíjense que al final esto es 0, y me queda que y va a ser igual a c. Por lo tanto, el punto de corte va a ser 0 en x y c en y.
El siguiente paso es el punto de corte con el eje X. Fíjense, aquí en este caso igualamos la y con el valor 0 en la función cuadrática. O sea, colocamos 0 aquí donde está y y nos queda esta ecuación que tengo aquí, que es 0 igual a x cuadrado más bx más c, que esa es la ecuación de segundo grado con una incógnita. Ok, los valores de la x que satisfacen la igualdad se llaman ceros de polinomio o también raíces de la ecuación de segundo grado. Dichas raíces se hallan a través de una fórmula llamada resolvente, que es la que vemos aquí en la pizarra, esta que tenemos aquí. X igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Y esto que tenemos dentro del radical, que es b cuadrado menos 4 por a por c, se llama discriminante, que lo tenemos aquí abajo. Y tenemos tres casos posibles de solución, en los cuales, si ese discriminante es mayor que 0, vamos a obtener dos raíces, que serán las dos soluciones, o sea, los dos puntos de corte con el eje X. En el caso de que ese discriminante me dé igual a 0, vamos a obtener una raíz, ¿verdad? O sea, una sola solución, y será un solo punto de corte con el eje X. Mientras que si ese discriminante es menor que 0, no hay solución. Quiere decir que mi curva no corta al eje X. El siguiente paso es el vértice, el cual me representa, como dice allí, el punto máximo o el punto mínimo de una parábola. Para calcular las coordenadas del vértice de la parábola, aplico las siguientes fórmulas. B de x, ¿sí?, que sería la coordenada x del vértice, es igual a menos b entre 2 por a, y la coordenada y, b de y, es igual a 4 por a por c menos b cuadrado entre 4 por a. Eso quiere decir que las coordenadas del vértice x y y estarían representadas por b sub x en x y b sub y en y. Y puesto de la forma, con las fórmulas que tengo aquí arriba, el vértice será, fíjense, lo que corresponde a b de x, que sería esta fórmula que tengo aquí, y la coordenada y sería lo que corresponde a la b de y, que sería la coordenada y de mi vértice. Con esto damos por terminado y veremos ahora el siguiente tema en el próximo video.